Un explorador español se burlaba de los salvajes del desierto, hasta que un niño apache con sus mismos ojos le susurró una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Eres tú mi padre? El sol de agosto caía despiadado sobre el cañón de las Águilas cuando Esteban Vargas desmontó de su caballo exhausto y observó el paisaje árido que se extendía ante él. Era 1848. Y México acababa de perder una guerra que había dejado cicatrices profundas en el territorio. Como explorador al servicio de la corona española, Esteban tenía la misión de cartografiar las nuevas rutas comerciales que conectarían las minas de plata del norte con los puertos del Pacífico. Pero lo que realmente lo motivaba no era el deber patriótico, sino la sed de riqueza que había heredado de su padre, un comerciante fracasado que murió endeudado. A los 35 años, Esteban era un hombre de complexión robusta, con el cabello castaño claro que contrastaba con su piel bronceada por años de expediciones bajo el sol inclemente. Sus ojos verdes, herencia de una abuela irlandesa, brillaban con una mezcla de astucia y arrogancia que había perfeccionado durante sus años como explorador. Vestía siempre con elegancia práctica, camisa de lino, pantalones de cuero resistente y botas altas que habían pisado desde las selvas de Yucatán hasta los desiertos de Sonora. Su reputación le precedía por todo el territorio. Se decía que Esteban Vargas podía encontrar agua en el desierto más seco y oro donde otros solo veían piedras. Pero también se murmuraba que era un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que buscaba. Sus compañeros de expedición lo respetaban por su habilidad, pero pocos podían decir que realmente lo conocían más allá de su máscara de explorador exitoso. En la ciudad de Guanajuato, Esteban había dejado a su esposa, Remedios, una mujer de sociedad cuya familia había arreglado el matrimonio por conveniencia económica 3 años atrás. Remedios era hermosa, educada y perfectamente adecuada para el papel de esposa de un hombre ambicioso, pero entre ellos no existía amor genuino, solo un acuerdo tácito de beneficio mutuo. Ella le proporcionaba respetabilidad social, y él le daba el estatus de estar casada con un explorador famoso. Esa tarde en particular, mientras revisaba sus mapas bajo la sombra escasa de un mezquite solitario, Esteban escuchó el sonido de cascos acercándose. Era Bautista, su compañero de expedición más confiable, un hombre mayor que había servido en el ejército antes de dedicarse a la exploración. Su rostro curtido por el sol mostraba preocupación cuando se acercó al campamento improvisado. «Don Esteban», dijo Bautista mientras desmontaba, «he estado explorando el cañón hacia el norte, como me pidió. Hay señales de actividad indígena reciente, fogatas apagadas, huellas de caballos sin errar, restos de campamentos». Su voz llevaba la cautela de alguien que había aprendido a respetar los peligros del desierto. Esteban levantó la vista de sus mapas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Indígenas, dices? ¿Qué tribu?» La pregunta salió con el tono de alguien que considera a los nativos más como obstáculos que como personas. «Por las señales parecen ser apaches», respondió Bautista. «Probablemente del clan que se refugió en estas montañas después de los últimos enfrentamientos con las tropas federales. Son pacíficos, según los informes, pero territoriales. No les gusta que extraños atraviesen sus tierras sagradas». La risa de Esteban resonó áspera en el aire seco del desierto. «¿Tierras sagradas? Bautista, amigo mío, estos territorios pertenecen ahora a México, y México nos ha dado permiso para cartografiarlos. Los indígenas tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos, les guste o no». Sus palabras llevaban la arrogancia típica de alguien que nunca había tenido que cuestionar su lugar en el mundo. «Con respeto, don Esteban», murmuró Bautista, «he tratado con muchas tribus a lo largo de los años. Es mejor mantener relaciones pacíficas cuando sea posible. Estos desiertos son grandes, pero también pueden volverse muy pequeños cuando uno necesita agua o refugio». Esteban dobló sus mapas con movimientos bruscos, claramente molesto por lo que consideraba exceso de cautela. «Lo que necesito, Bautista, es completar esta expedición antes de que lleguen las lluvias de otoño. No voy a dejar que un grupo de salvajes me dictamine por dónde puedo o no puedo pasar». La palabra «salvajes» salió de sus labios con un desprecio que había cultivado durante años de considerarse superior a los pueblos nativos. Esa noche,
Mientras el fuego de su campamento chisporroteaba bajo un cielo estrellado, Esteban reflexionó sobre su vida y sus ambiciones. Había pasado los últimos 10 años recorriendo territorios inexplorados, siempre buscando la expedición que lo haría verdaderamente rico. Había encontrado algunas vetas de plata, había cartografiado rutas valiosas, pero la fortuna que realmente anhelaba siempre parecía estar en la siguiente montaña, en el siguiente valle. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido extraño en la distancia. Era un canto, suave y melódico, que parecía flotar en el aire nocturno como un eco de otro mundo. Bautista, que estaba revisando las provisiones, también lo había escuchado. «Es un canto apache», murmuró el viejo soldado. «Probablemente una ceremonia nocturna. Están bendiciendo la tierra o pidiendo protección a sus espíritus». Había respeto en su voz, el respeto de alguien que había aprendido a valorar las tradiciones de otros pueblos. Esteban se puso de pie y caminó hacia el borde de su campamento, tratando de localizar el origen del canto. «¿Están cerca?», preguntó, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinturón. «Lo suficientemente cerca como para saber que estamos aquí», respondió Bautista. «Pero si hubieran querido confrontarnos, ya lo habrían hecho. Los apaches son maestros del desierto. Pueden acercarse sin que los detectemos o mantenerse invisible cuando así lo desean». La idea de ser observado sin saberlo irritó profundamente a Esteban. Estaba acostumbrado a ser él quien controlaba las situaciones, quien tenía la ventaja del conocimiento y la preparación. La posibilidad de que unos salvajes estuvieran vigilándolo sin que él lo supiera era humillante. «Mañana seguiremos hacia el norte», declaró con voz firme. «Si se cruzan en nuestro camino, les explicaremos que tienen que apartarse. Este territorio es demasiado valioso como para dejarlo en manos de quienes no saben aprovecharlo». Sus palabras reflejaban la mentalidad colonialista que había absorbido desde joven, la creencia de que la civilización europea tenía el derecho y el deber de mejorar las tierras habitadas por pueblos nativos. Bautista asintió en silencio, pero sus ojos mostraban preocupación. Había visto demasiadas veces cómo la arrogancia podía convertir encuentros pacíficos en confrontaciones peligrosas. Sin embargo, conocía lo suficiente a Esteban como para saber que una vez que tomaba una decisión, era inútil tratar de disuadirlo. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Esteban no podía quitarse de la cabeza el canto que había escuchado. Había algo en esa melodía que le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera escuchado algo similar en algún sueño olvidado. Pero desechó la sensación como producto del cansancio y la tensión de la expedición. Lo que Esteban no sabía era que, en ese mismo momento, a menos de 1 kilómetro de distancia, una tribu apache celebraba una ceremonia especial. Era el 8º cumpleaños de un niño llamado Amaru, un pequeño cuyo nombre significaba serpiente sagrada en el idioma ancestral. Amaru era especial no solo por su inteligencia precoz, sino por algo más que nadie en la tribu se atrevía a mencionar abiertamente. Sus ojos verdes, idénticos a los de ciertos exploradores extranjeros que habían pasado por esas tierras años atrás. La madre del niño, Itandehui, observaba a su hijo participar en la ceremonia con una mezcla de orgullo y melancolía. Era una mujer hermosa de 26 años, con el cabello negro como la obsidiana y una gracia natural que había heredado de generaciones de mujeres apache. Pero en sus ojos había una tristeza profunda, el peso de un secreto que había guardado durante 8 años. Mientras el fuego de la ceremonia bailaba bajo las estrellas, Itandehui no podía evitar preguntarse si algún día tendría que enfrentar el pasado que tanto había tratado de enterrar. No sabía que esa confrontación estaba más cerca de lo que imaginaba, y que llegaría de la mano del hombre que en ese momento dormía bajo las mismas estrellas, a menos de 1 hora de camino de su hogar. El amanecer llegó pintando las rocas del cañón con tonos dorados y rosados, pero Esteban despertó de mal humor. Había dormido inquieto, perturbado por sueños extraños en los que escuchaba voces susurrando en idiomas que no comprendía. Bautista ya había preparado café en una pequeña fogata y estaba revisando los caballos cuando su jefe se incorporó con movimientos bruscos. «Buenos días, don Esteban», saludó el viejo soldado. «Los caballos están listos. He revisado el agua y las provisiones. Tenemos suficiente para 3 días más, pero sería prudente encontrar una fuente antes de seguir hacia el norte».
Su tono era profesional, pero había una tensión subyacente que no pasó desapercibida. Esteban se puso de pie y se dirigió hacia una roca alta, desde donde podía observar el paisaje circundante. El desierto se extendía ante él como un mar de arena y piedra, interrumpido ocasionalmente por cactus gigantes y arbustos espinosos. A lo lejos, podía distinguir las siluetas de las montañas que marcaban el límite norte de su ruta planificada. «Ahí», dijo señalando hacia una depresión en el terreno donde crecía vegetación más verde. «Debe haber agua. Iremos primero allí, completaremos el mapa de esa sección y después continuaremos». Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos. Mientras empacaban el campamento, Esteban no pudo evitar sentir que estaban siendo observados. Era una sensación sutil, pero persistente, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Sin embargo, cuando miraba hacia los riscos circundantes, no veía nada más que rocas y sombras. La cabalgata hacia el oasis tomó menos tiempo del esperado. Efectivamente, había un pequeño manantial rodeado de palmeras y arbustos florecientes. Era un lugar hermoso, un refugio de vida en medio de la aridez del desierto. Pero lo que más llamó la atención de Esteban fueron las señales claras de habitación humana. Restos de fogatas, huellas de pies descalzos y estructuras temporales hechas con ramas y pieles. «Este lugar es usado regularmente», murmuró Bautista, examinando las huellas en la arena húmeda. «Y no hace mucho que estuvieron aquí. Estas cenizas aún están tibias». Su experiencia militar le había enseñado a leer las señales que otros pasarían por alto. Esteban desmontó y se acercó al manantial para llenar sus cantimploras. El agua era cristalina y fresca, exactamente lo que necesitaban para continuar su expedición. Mientras se agachaba para beber, escuchó el sonido inconfundible de pasos acercándose por detrás. Se volvió rápidamente, su mano moviéndose hacia su pistola, pero se detuvo cuando vio que no era una amenaza inmediata. Era un grupo de apaches que emergía de entre los arbustos con movimientos cautelosos pero no hostiles. Había 5 adultos y 3 niños, todos vestidos con las tradicionales túnicas de cuero decoradas con cuentas coloridas. El líder del grupo era un hombre mayor, probablemente de unos 50 años, con el cabello gris recogido en trenzas y un rostro que irradiaba dignidad y sabiduría. Sus ojos oscuros observaron a Esteban con una mezcla de curiosidad y cautela. A su lado caminaba una mujer joven de extraordinaria belleza, con el cabello negro brillante y facciones delicadas que hablaban de generaciones de herencia apache pura. Pero fue el niño que caminaba junto a la mujer quien captó inmediatamente la atención de Esteban. Era un pequeño de unos 8 años, con el cabello castaño oscuro trenzado de manera tradicional apache, pero con unos ojos verdes tan llamativos que parecían brillar como esmeraldas bajo el sol matutino. Era como si Esteban estuviera viendo un reflejo de sí mismo a esa edad. El líder apache se adelantó y habló en un español entrecortado pero comprensible. «Saludos, viajeros. Soy Milinko, guardián de este lugar sagrado. Venimos en paz, pero debo preguntarles qué buscan en nuestras tierras». Su voz era firme pero no amenazante, la voz de alguien acostumbrado a la diplomacia necesaria para la supervivencia de su pueblo. Esteban se irguió, adoptando instintivamente la postura autoritaria que usaba cuando quería impresionar a los nativos. «Soy Esteban Vargas, explorador oficial del gobierno mexicano. Estoy cartografiando esta región para las nuevas rutas comerciales. No busco conflictos, solo cumplir con mi trabajo». Había condescendencia en su tono, como si estuviera hablando con niños que necesitaban explicaciones simples. Milinko asintió lentamente, pero sus ojos mostraron un destello de algo que podría haber sido reconocimiento. «Vargas», repitió el nombre, como si estuviera probando cómo sonaba en su lengua. «Ese nombre me es familiar. ¿Ha estado usted en estas tierras antes? ¿Tal vez hace algunos años?» La pregunta tomó a Esteban por sorpresa. Había estado en muchos lugares durante sus expediciones, y era posible que hubiera pasado por esa región antes, aunque no lo recordaba específicamente. «Es posible», respondió con evasiva. «He explorado muchos territorios para el gobierno». Fue entonces cuando el niño de ojos verdes se adelantó, separándose del grupo apache con la confianza natural de alguien que no conoce el miedo. Caminó directamente hacia Esteban,
sus ojos estudiando intensamente el rostro del explorador con una curiosidad que iba más allá de la simple fascinación infantil. «Tienes los mismos ojos que yo», dijo el niño en un español perfecto que sorprendió a Esteban. Su voz era clara y directa, sin la timidez que se esperaría de un niño apache encontrándose con extraños. «Mi madre dice que son ojos especiales, que vienen de lugares lejanos». Esteban sintió un extraño revuelo en el estómago al escuchar esas palabras. Miró hacia la mujer joven, Itandehui, quien había palidecido visiblemente y trataba de llamar al niño de vuelta a su lado. Pero había algo en su expresión, una mezcla de shock y reconocimiento, que hizo que las alarmas se dispararan en la mente de Esteban. «Amaru, ven aquí», llamó la mujer con voz temblorosa. «No molestes al señor». Pero sus ojos no se apartaban del rostro de Esteban, como si estuviera viendo un fantasma del pasado materializado ante ella. El niño, Amaru, ignoró la llamada de su madre y siguió observando a Esteban con una intensidad perturbadora. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la franqueza típica de los niños. «¿De dónde vienes? ¿Conoces a mi padre?». La última pregunta cayó como un rayo en el silencio del oasis. Itandehui se acercó rápidamente y tomó al niño del brazo, susurrándole algo en apache que hizo que el pequeño se callara, pero sus ojos verdes siguieron fijos en el rostro de Esteban. «Disculpe a mi hijo», murmuró Itandehui, sin atreverse a mirar directamente a Esteban. «Es muy curioso y hace muchas preguntas». Había vergüenza en su voz, pero también algo más profundo, dolor, secretos guardados, memorias que había tratado de enterrar. Esteban se encontró incapaz de apartar la mirada del niño. Había algo profundamente perturbador en toda la situación. La semejanza física era innegable. Los mismos ojos verdes, la misma estructura facial, incluso la misma manera de ladear la cabeza cuando estaba pensando. Era como mirar una versión en miniatura de sí mismo. «¿Cuántos años tiene?», preguntó casi sin darse cuenta, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «8», respondió Itandehui rápidamente, pero luego se mordió el labio como si hubiera dicho demasiado. Esteban hizo cálculos mentales rápidamente. 8 años significaba que el niño había nacido en 1840. Él había estado en esa región. Sí, recordaba ahora. Había sido durante una expedición para localizar una mina de plata abandonada. Se había quedado varias semanas en un campamento temporal, estableciendo relaciones con las tribus locales para obtener información sobre la ubicación de la mina. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Recordaba a una joven apache de belleza extraordinaria que le había servido como guía e intérprete. Recordaba noches bajo las estrellas, conversaciones que habían evolucionado hacia algo más íntimo. Recordaba la promesa que había hecho de regresar. Una promesa que había olvidado tan pronto como encontró la mina y regresó a la civilización con sus bolsillos llenos de oro. «Itandehui», murmuró su nombre sin darse cuenta, y vio cómo ella se sobresaltaba al escucharlo salir de sus labios después de tantos años. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Los 8 años que habían pasado se desvanecieron como humo, y por un momento, fueron de nuevo el explorador ambicioso y la joven apache que había creído en sus promesas de amor eterno. Amaru, ajeno a la tensión que se había desarrollado entre los adultos, siguió mirando a Esteban con fascinación. «¿Nos hemos visto antes?», preguntó con la inocencia de quien no comprende las complejidades del mundo adulto. «Siento como si te conociera». El silencio que siguió a la pregunta inocente de Amaru fue tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Esteban se encontró mirando fijamente al niño, buscando desesperadamente alguna explicación que no fuera la más obvia. Pero cada detalle del rostro infantil confirmaba lo que su mente se resistía a aceptar. Los mismos ojos verdes, la misma línea de la mandíbula, incluso la pequeña cicatriz en la ceja izquierda que él mismo tenía desde la infancia. Itandehui rompió el momento de tensión tomando firmemente la mano de Amaru. «Debemos regresar al campamento», murmuró en apache, pero el niño se resistió con la terquedad típica de su edad. «Pero madre, quiero hablar más con el señor de ojos verdes», protestó Amaru en español, su voz clara resonando en el silencio del oasis. «Nunca había visto a alguien que se pareciera tanto a mí. ¿Es de mi familia?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de incomodidad que se extendieron por todo el grupo. Milinko, el líder apache,
Observaba la escena con ojos sabios que habían visto demasiado de la vida como para sorprenderse fácilmente. Bautista, por su parte, se había dado cuenta de que algo profundamente personal estaba desenvolviéndose ante sus ojos y se mantenía discretamente apartado. «Amaru», dijo Itandehui con voz más firme, «no hagas preguntas que no te corresponden. Los adultos tienen conversaciones que los niños no siempre pueden entender». Pero había lágrimas contenidas en sus ojos. Lágrimas de 8 años de criar sola a un hijo que preguntaba constantemente por el padre que nunca había conocido. Esteban se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura que había perdido. «El niño tiene razón sobre los ojos», dijo finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Es una coincidencia notable. Los ojos verdes no son comunes en estas regiones». «No es coincidencia», murmuró una voz anciana desde el grupo apache. Era Xochitl, la mujer medicina de la tribu, una anciana de rostro arrugado, pero ojos que brillaban con sabiduría ancestral. Los espíritus no crean coincidencias, solo crean encuentros que estaban destinados a suceder. Milinko le dirigió una mirada de advertencia a la anciana, pero Xochitl continuó sin inmutarse. «Este niño ha crecido preguntando por su padre desde que aprendió a hablar. Su madre le ha dicho que era un hombre bueno que tuvo que partir a tierras lejanas, pero las madres no siempre dicen toda la verdad para proteger el corazón de sus hijos». Itandehui palideció visiblemente. «Abuela Xochitl, por favor», comenzó a decir, pero la anciana levantó una mano arrugada para silenciarla. «Ha llegado el momento de la verdad, hija mía. Los caminos del destino han traído a este hombre de vuelta a nuestras tierras por una razón. Amaru tiene derecho a saber quién es su padre, y este hombre tiene derecho a saber que tiene un hijo». Las palabras de Xochitl cayeron sobre el grupo como un rayo. Amaru miró confundido entre su madre y Esteban, su mente infantil tratando de procesar el significado de lo que acababa de escuchar. Esteban sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, como si el suelo firme bajo sus pies hubiera desaparecido de repente. «¿Es verdad?», preguntó Amaru con voz pequeña, dirigiéndose directamente a Esteban. «¿Eres tú mi padre?». La pregunta salió con la honestidad brutal de la infancia, sin adornos ni preparación, directa al corazón del asunto. Esteban abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que había abandonado a una mujer embarazada sin siquiera saber que lo estaba? ¿Cómo podía justificar 8 años de ausencia en la vida de un niño que claramente era su hijo? Itandehui se arrodilló junto a Amaru, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. «Hijo mío», le dijo con voz quebrada, «sí, este hombre es tu padre, pero debes entender que él no sabía que tú existías. Cuando se fue, yo aún no sabía que estabas creciendo dentro de mí». Los ojos verdes de Amaru se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una alegría abrumadora, la alegría de un niño que finalmente había encontrado la pieza faltante de su identidad. «¿De verdad?», susurró. «¿Tengo un padre de verdad?». Esteban sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. La felicidad pura en el rostro del niño era como un espejo que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que había sacrificado en su búsqueda egoísta de riqueza y estatus. Aquí estaba su hijo, un niño hermoso e inteligente que había crecido sin él, y la única emoción en sus ojos era alegría por haberlo encontrado. «Sí», murmuró Esteban, su voz apenas audible. «Sí, soy tu padre». Las palabras salieron como si fueran arrancadas de lo más profundo de su alma. Amaru se soltó de las manos de su madre y corrió hacia Esteban con los brazos abiertos. El explorador, por puro instinto, se arrodilló para recibir el abrazo de su hijo. Cuando los pequeños brazos se cerraron alrededor de su cuello, Esteban sintió una emoción tan intensa que lo dejó sin aliento. Era amor, responsabilidad, culpa y una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con abrumarlo. «Sabía que algún día vendrías», susurró Amaru en su oído. «Madre siempre me dijo que eras un explorador valiente que estaba en misiones importantes. ¿Me vas a llevar contigo? ¿Puedo ser explorador como tú?». Las preguntas inocentes del niño fueron como dagas en el corazón de Esteban. ¿Cómo podía explicarle que tenía una esposa en Guanajuato,
¿Cómo podía decirle que su vida estaba llena de compromisos y obligaciones que no incluían a un hijo apache? ¿Cómo podía destruir la imagen heroica que Itandehui había construido para proteger al niño del abandono? Milinko, que había estado observando toda la escena en silencio, finalmente habló. Esteban Vargas, dijo con voz solemne, el destino te ha traído de vuelta a este lugar por una razón. No creo en las coincidencias, especialmente cuando involucran el corazón de un niño. Debes decidir qué tipo de hombre quieres ser a partir de este momento. Bautista, desde su posición apartada, observaba a su jefe con preocupación. Conocía lo suficiente a Esteban como para saber que este encuentro lo había trastornado profundamente. Pero también sabía que Esteban tenía responsabilidades en la civilización, una esposa que esperaba su regreso, contratos que cumplir. Necesito tiempo para pensar, murmuró Esteban, tratando de separarse suavemente del abrazo de Amaru. Esto es mucho que procesar. El tiempo es lo único que no puedes recuperar, dijo Xochitl con sabiduría ancestral. Este niño ha esperado 8 años por conocer a su padre. Cada día que pasa es un día menos que tendrán juntos en esta vida. Itandehui se acercó lentamente, sus ojos fijos en el rostro de Esteban. No te pido nada, le dijo con dignidad que ocultaba años de dolor. Amaru y yo hemos sobrevivido sin ti todos estos años. Pero ahora que él sabe la verdad, tendrás que decidir si quieres ser parte de su vida o si prefieres desaparecer otra vez. Solo te pido que, cualquiera que sea tu decisión, la hagas pensando en él, no en ti. Las palabras de Itandehui resonaron en el silencio del oasis como un juicio moral que Esteban no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Había establecido su campamento a una distancia respetuosa del asentamiento apache, pero su mente no encontraba paz. Las estrellas brillaban sobre él con la misma intensidad que 8 años atrás, cuando había conocido a Itandehui y había creído, por un momento, que podía tener una vida diferente en estas tierras salvajes. Ahora, el peso de las consecuencias de sus decisiones pasadas lo aplastaba como una montaña. Bautista había intentado iniciar una conversación varias veces durante la cena, pero Esteban había respondido solo con monosílabos. Su compañero de expedición era un hombre discreto que respetaba los silencios cuando era necesario, pero también era lo suficientemente sabio como para reconocer cuando alguien necesitaba consejo. Don Esteban, dijo finalmente Bautista mientras avivaba el fuego, he visto muchas cosas en mis años de soldado y explorador. He visto hombres enfrentar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Permítame decirle que las decisiones más importantes rara vez son las más fáciles. Esteban levantó la vista de las llamas que había estado contemplando hipnóticamente. ¿Qué harías tú en mi lugar, viejo amigo? Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido una década en un solo día. Bautista se tomó su tiempo antes de responder, mirando hacia el campamento apache donde pequeños fuegos brillaban como estrellas terrestres. No soy quien para decirle qué hacer con su vida. Pero sí puedo decirle lo que he aprendido. Un hombre puede acumular toda la riqueza del mundo, pero si pierde su alma en el proceso, muere siendo el más pobre de los pobres. Tengo responsabilidades en Guanajuato, murmuró Esteban. Una esposa, contratos, una reputación que mantener. No puedo simplemente abandonar todo por un encuentro inesperado del pasado. Con respeto, don Esteban, respondió Bautista suavemente. Usted no abandonaría todo por un encuentro del pasado. Estaría tomando responsabilidad por las consecuencias de sus acciones pasadas. Hay una diferencia importante entre ambas cosas. Mientras tanto, en el campamento apache, otra conversación importante se desarrollaba alrededor del fuego central. Amaru había estado inusualmente callado durante la cena, procesando la revelación del día con la seriedad que solo los niños pueden aportar a los asuntos realmente importantes. Madre, dijo finalmente, sus ojos verdes reflejando las llamas, ¿por qué nunca me dijiste que mi padre estaba vivo? Siempre pensé que había partido al mundo de los espíritus como el abuelo. Itandehui suspiró profundamente, sabiendo que este momento llegaría eventualmente. Porque quería protegerte del dolor, hijo mío. Tu padre es un hombre del mundo de los blancos, con una vida muy diferente a la nuestra. No quería que crecieras esperando algo que tal vez nunca podría suceder. Pero ahora está aquí,
insistió Amaru con la lógica implacable de la infancia. Y parece bueno. Sus ojos son tristes, como los tuyos cuando crees que no te estoy viendo. ¿Crees que se quedará con nosotros? Milinko, que había estado escuchando la conversación desde su lugar junto al fuego, intervino con voz gentil. Amaru, tu padre tiene que tomar una decisión muy difícil. Él tiene una vida en otro lugar, compromisos que debe cumplir. No podemos forzarlo a quedarse, pero tampoco podemos impedirle que se vaya si esa es su elección. ¿Pero qué pasaría si se queda?, preguntó Amaru, su voz llena de una esperanza que partía el corazón. ¿Podría enseñarme a ser explorador? ¿Podríamos viajar juntos por el desierto? Xochitl, la anciana sabia, se acercó al niño y puso una mano arrugada sobre su cabeza. Pequeño guerrero, le dijo con ternura, a veces los adultos deben elegir entre lo que quieren y lo que creen que deben hacer. Tu padre está en una encrucijada, y solo él puede decidir qué camino tomar. Pero recuerda esto, sin importar lo que decida, tú eres especial. Llevas la sangre de 2 mundos en tus venas y eso te hace único y poderoso. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por las montañas del este, Amaru se escapó silenciosamente del campamento apache y se dirigió hacia donde Esteban había establecido su campamento. El niño había tomado su propia decisión. Si los adultos no podían resolver las cosas hablando, entonces él tendría que tomar la iniciativa. Esteban despertó al escuchar pasos pequeños acercándose a su tienda. Cuando salió, encontró a Amaru sentado junto a las cenizas de la fogata de la noche anterior, esperando pacientemente como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó Esteban, sorprendido por la visita inesperada. «Quería hablar contigo sin que los adultos nos interrumpieran», respondió Amaru con seriedad. «Tengo preguntas importantes que hacerte». Esteban se sentó frente al niño, conmovido por la determinación en esos ojos verdes tan parecidos a los suyos. «Está bien, pregunta lo que quieras». «¿Me quieres?», preguntó Amaru directamente, sin preámbulos ni preparación. La pregunta era tan simple y tan devastadoramente honesta que Esteban sintió que le faltaba el aire. «Yo, Amaru, apenas te conozco». «Acabo de descubrir que existes», respondió Esteban, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Pero sientes algo aquí cuando me miras», dijo Amaru, poniendo una pequeña mano sobre su propio corazón. «Yo lo siento también. Es como si una parte de mí que siempre estuvo vacía de repente estuviera llena. ¿Eso no es querer?». Esteban sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. La sabiduría emocional del niño era abrumadora. «Sí», murmuró finalmente. «Sí, creo que eso es exactamente lo que es querer». «Entonces, ¿por qué no puedes quedarte?», preguntó Amaru con la lógica simple de quien no entiende las complicaciones del mundo adulto. «Si me quieres y yo te quiero, ¿por qué no podemos estar juntos?». Esteban se encontró sin respuestas fáciles. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 8 años sobre contratos gubernamentales, matrimonios de conveniencia y las expectativas sociales que habían definido su vida adulta? «A veces», dijo lentamente, «los adultos se meten en situaciones complicadas que son difíciles de cambiar. Yo tengo responsabilidades con otras personas, compromisos que hice antes de conocerte». «¿Cómo qué?», preguntó Amaru, genuinamente curioso. «Estoy casado con una mujer en Guanajuato. Tengo contratos con el gobierno para completar este mapa. Hay gente que depende de mí para cumplir mis promesas». Amaru procesó esta información en silencio por varios minutos. Luego, con la sabiduría que a veces surge de la inocencia, dijo: «Pero yo también soy tu responsabilidad, ¿verdad? Yo también dependo de ti. Y estuve aquí primero que esas otras promesas». La declaración golpeó a Esteban como un puñetazo al estómago. El niño tenía razón. Amaru había existido antes que su matrimonio con Remedios, antes que muchos de los compromisos que ahora consideraba inmutables. «Sí», admitió Esteban, su voz quebrándose ligeramente. «Tienes razón, tú fuiste primero». «Entonces», dijo Amaru con una sonrisa que iluminó toda su cara, «tal vez puedas encontrar una manera de cumplir con todas tus responsabilidades. Los exploradores son inteligentes, ¿verdad? Pueden encontrar soluciones a problemas difíciles». En ese momento, Esteban se dio cuenta de que su hijo de 8 años acababa de darle la clave para resolver el dilema que lo había atormentado toda la noche. 3 meses después, la ciudad de Guanajuato
fue testigo de algo que nadie había visto jamás. Esteban Vargas regresaba de una expedición acompañado por una mujer apache de extraordinaria belleza y un niño de ojos verdes que era claramente su hijo. Las conversaciones se detuvieron en las calles empedradas cuando los vieron caminar juntos hacia la casa colonial que Esteban compartía con Remedios. La confrontación con su esposa había sido inevitable, pero también sorprendentemente civilizada. Remedios, una mujer práctica que siempre había sabido que su matrimonio era más un arreglo comercial que un gran amor, escuchó la historia completa con una compostura que impresionó incluso a Esteban. «Así que tienes un hijo», había dicho ella, sin lágrimas ni dramática indignación. «Y has decidido traerlo a casa junto con su madre». No era una pregunta, sino una declaración de los hechos tal como los veía. «Remedios», había comenzado Esteban, pero ella levantó una mano elegante para detenerlo. «No hace falta que me expliques tu decisión. La entiendo perfectamente. Tienes una responsabilidad con ese niño que es anterior a nuestro matrimonio. Pero también entiendo que esto cambia todo entre nosotros». Su voz había sido serena, casi aliviada. Esa misma tarde, Remedios había empacado sus pertenencias y regresado a la casa de sus padres, no en desgracia sino con dignidad. Antes de partir, había hecho algo que sorprendió a todos. Se acercó a Amaru, que observaba todo con ojos enormes, y le había dicho: «Cuida bien a tu padre, pequeño. Es un buen hombre que finalmente ha aprendido lo que realmente importa en la vida». La transición no había sido fácil para nadie. Itandehui luchaba por adaptarse a la vida en una ciudad colonial después de años en el desierto. Los vecinos murmuraban y señalaban cuando pasaba por las calles con sus vestidos tradicionales apache. Pero Esteban había tomado una decisión que cambió todo. En lugar de pedirle que se adaptara completamente a su mundo, él comenzó a construir un puente entre ambos mundos. Usó sus contactos gubernamentales para establecer una nueva empresa. Rutas comerciales que respetaran los territorios indígenas y establecieran relaciones justas con las tribus. Itandehui se convirtió en su socia y traductora, usando su conocimiento del desierto y su credibilidad con los pueblos nativos para crear algo que nadie había logrado antes: comercio próspero basado en respeto mutuo. Amaru floreció en este nuevo ambiente. Durante las mañanas estudiaba en la escuela de Guanajuato, aprendiendo matemáticas, historia y español formal. Por las tardes, Itandehui le enseñaba las tradiciones apache, las historias de sus ancestros y el conocimiento del desierto que había heredado de generaciones. Los fines de semana, Esteban lo llevaba en pequeñas expediciones donde el niño aprendía cartografía, navegación y los secretos del oficio de explorador. «Eres el primer niño que conozco que puede leer mapas coloniales y rastrear huellas de coyote con la misma habilidad», le había dicho Bautista a Amaru durante una de esas expediciones, y el orgullo en los ojos del niño había sido radiante. La verdadera transformación, sin embargo, había ocurrido en Esteban mismo. El hombre que una vez había visto a los pueblos indígenas como obstáculos para el progreso, ahora trabajaba incansablemente para crear un futuro donde diferentes culturas pudieran coexistir y prosperar juntas. Sus informes al gobierno ya no hablaban de territorios por conquistar, sino de sociedades por integrar. Una noche, mientras la familia cenaba en el patio de su casa colonial bajo un cielo estrellado, Amaru hizo una pregunta que encapsuló perfectamente su nueva realidad. «Papá, ¿crees que soy mexicano o apache?» Esteban intercambió una mirada con Itandehui antes de responder. «Creo que eres algo nuevo y maravilloso, hijo. Eres un puente entre dos mundos, y eso te hace más fuerte que cualquiera de los dos por separado. Como nuestra familia», añadió Itandehui con una sonrisa que iluminó toda la noche. Meses más tarde, cuando Esteban recibió el encargo del gobierno para liderar la expedición más importante de su carrera, cartografiar toda la frontera norte del país, su respuesta sorprendió a todos los funcionarios presentes. «Acepto la misión», había dicho, «pero con dos condiciones. Primera, mi familia viene conmigo. Segunda, cualquier encuentro con tribus nativas será manejado con diplomacia y respeto, no con intimidación». El oficial había fruncido el ceño. «¿Su familia? ¿No considera eso peligroso?» Esteban había sonreído, pensando en todas las lecciones que había aprendido en los últimos meses. «Mi familia no es mi debilidad, oficial.
es mi mayor fortaleza. Mi esposa conoce el desierto mejor que cualquier soldado, y mi hijo ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Juntos podemos lograr algo que ninguna expedición ha conseguido antes. Mapas que no solo muestren la geografía, sino que también construyan puentes entre culturas. La noche antes de partir para esa nueva expedición, Esteban se encontró de pie en el mismo lugar donde había establecido su campamento la primera vez que encontró a Amaru. Pero esta vez no estaba solo. Itandegui estaba a su lado, su mano entrelazada con la suya, mientras Amaru exploraba las rocas cercanas con la curiosidad natural de un niño que se sentía igualmente cómodo en el desierto que en la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Itandegui suavemente, de haber cambiado toda tu vida por nosotros. Esteban la miró con ojos que ya no cargaban la arrogancia del pasado, sino la sabiduría de alguien que había descubierto lo que realmente importaba. El hombre que era antes no tenía vida real que cambiar. Solo tenía ambiciones vacías y posesiones sin alma. Ustedes no cambiaron mi vida, Itandegui. Me dieron una vida que valía la pena vivir. Amaru corrió hacia ellos con una piedra curiosa en la mano, sus ojos verdes brillando con emoción. Miren lo que encontré. Creo que tiene oro adentro. Mientras examinaba la piedra que su hijo le mostraba con tanto orgullo, Esteban se dio cuenta de que había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier tesoro material. Había encontrado su lugar verdadero en el mundo, no como conquistador de tierras ajenas, sino como constructor de puentes entre mundos diferentes. Y así fue como un explorador arrogante que se burlaba de los salvajes descubrió que la riqueza más grande no se encuentra en minas de oro, sino en los corazones de aquellos que amamos. La pregunta susurrada por un niño apache había cambiado no solo su destino personal, sino el futuro de toda una región donde ahora dos culturas aprendían a crecer juntas, unidas por el amor de una familia que había elegido construir puentes en lugar de muros.